Hablar de estrategias innovadoras para el loteamiento de terrenos. Han mencionado mucho este tema. Así que invitamos a pasar a Eduardo Quiroga, gerente general en INDESA, Vanessa Fernández, directora ejecutiva de la Paraguaya Inmobiliaria, Fernando Basili, vicepresidente de Aurora Inmobiliaria, y modera este panel Aníbal Figueredo, vicepresidente de Raíces Real Estate. Adelante. Muchas gracias, Gabriela. Donde quieras, sí, ahí está. Buenas tardes a todos. Queremos empezar un poco este panel. Después de la montaña de tecnología y de información que nos trajo un poco la arquitecta Andrea, y hablar un poco de un producto muy tradicional en el Paraguay, justamente, que es el crecimiento urbano de nuestras principales ciudades por medio de los loteamientos. Y en ese sentido, lo que nosotros un poco hablamos antes es, acá estamos representantes de nuestro gremio, el gremio de Capelli, y lo que dijimos un poco es tratar de compartir con ustedes las principales herramientas de innovación, no tanto en lo que es tecnología, como decía la arquitecta Andrea, sino más bien en el proceso en el cual hacemos la urbanización. Y en ese sentido, creo que tenemos micrófonos, ¿verdad? Ahí está. Y en ese sentido quiero un poco compartir con ustedes y les pido por favor que no me dejen solo acá, ¿verdad? Sino que por favor me ayuden a compartir. Tiro un poco algo interesante que es justamente la responsabilidad como desarrollistas suburbanos en lo que refiere a la infraestructura de los barrios. Antes tradicionalmente se hacía muy poca infraestructura. Hoy prácticamente todos los desarrolladores suburbanos están teniendo en cuenta un importante monto de capital para la tierra y otro importante monto de capital para la infraestructura, que algunos municipios inclusive ya lo exigen desde el punto de vista ya de la aprobación municipal. Pero me parece que es interesante escuchar un poco cómo innovamos en ese sector, y les pido un poco ahí que me acompañen. En el caso, donde yo represento Raíces Real Estate, nosotros prácticamente los valores están casi en 50% tierra y 50% dinero preparado para esa infraestructura. Y lo bien que hace esta infraestructura de que logre que la persona que compre el terreno pueda acceder mucho más rápido a construir y a utilizar ese bien. Entonces, no sé si me acompañan un poco también en las diferentes experiencias que estamos teniendo. Bien. Bueno, permiso. Es verdad. Yo creo que el loteamiento de por sí, siempre pienso de que es un producto innovador en su concepción. Si bien un producto que tiene 60 años en nuestro país, no nos pasa que cuando vamos a comentar a otros lados de que uno pueda adquirir su tierra propia por 70 o 80 dólares mensuales y tener la posesión inmediata, es realmente una idea innovadora. Y probablemente el mayor desafío que tenemos ahora es darle infraestructura a la gente y seguir teniendo esa cuotita económica que permite de que mucha gente pueda acceder a su tierra propia. Porque es un producto innovador y el desafío es cómo lo hacemos que se mantenga innovador. Y es un producto que tiene también un impacto social muy importante, muy importante. Creo que todos los que estamos acá sabemos y conocemos cuando vendemos un terreno, toda la ilusión que hay de una familia, un proyecto, y qué bueno que eso no sea solamente una inversión inmobiliaria para segmentos medios, medio altos, sino que podemos también, gracias a este sistema, proporcionar esa ilusión, ese capital, ese patrimonio inicial a gente de escasos recursos o de recursos más limitados, o un público no bancarizado. Entonces creo que un desafío interesante es cómo logramos una cuota económica para ese público tan enormemente grande en Paraguay. Así mismo, y sobre todo también esa función
de alguna manera de urbanizar ordenadamente justamente las ciudades. Solamente como comentario, en un congreso de años anteriores, le había escuchado a un ministro de Perú, como comentaba que tenían un problema real de urbanización porque la gran mayoría del crecimiento urbanístico se daba de manera informal. Y eso sí es un problema real porque ahí genera que no hay una persona que está ordenando, una institución, mejor dicho, que no está ordenando. El municipio ya no tiene la posibilidad. Pero, sin embargo, si el crecimiento urbanístico viene con un proyecto, viene con una aprobación y participan varias instituciones como Catastro, Registro, MADES y por supuesto el municipio, es interinstitucional la cantidad de requisitos que tiene antes de ser comercializado, como es un poco la característica de la mayoría de nuestro gremio, de hacer todo antes del lanzamiento. Adelante. Sí, referente a eso también quería hacer acotación que el modelo del loteamiento anterior, que era la división así lisa y llanamente del inmueble, ha cambiado un poco más ahora. Ahora creo que los tiempos actuales nos exigen a nosotros como miembros, o sea, como empresas loteadoras, también proveer de buenos servicios. Significa dotar de empedrado, dotar de accesos, en el caso de buenos accesos a los inmuebles que van a ser loteados, y también el hecho de proveerles, por ejemplo, un alumbrado o la posibilidad de acceder a un tendido eléctrico inmediato. Entonces, todo eso genera una plusvalía y permite también que el comprador se interese mucho por su tierra propia, porque puede disponer del inmueble inmediatamente, ¿verdad? Ahora mismo creo que hay muchas empresas, colegas, que inclusive ya están empezando a ver con el tema de la provisión de proveer agua, o sea, agua corriente en los loteamientos. Entonces, casi ya se da podríamos decir, un proceso integral de crear ya como una mini ciudad, hablando mal y pronto, ¿verdad? De tal forma que se pueda habitar inmediatamente. Así mismo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, yo creo que este tema es un desafío importante para todo el gremio, en general para todos los sectores económicos, pero sobre todo a este que está realmente manejándose este modelo de negocios hace muchos años, como mencionaba recién Eduardo. Y hay que innovar. Ahora, innovar no necesariamente significa la parte tecnológica. Innovar es adaptarse a los nuevos entornos. Entonces, ¿cuál es el entorno que hoy tenemos? Nuestro entorno es un consumidor que pide mucho más, que exige mucho más, que tiene más información, que accede a esa información de una manera también más sencilla, más simple. Tenemos un entorno burocrático importante a nivel de esa dificultad que tenemos en los tiempos, en los procesos. Tenemos un entorno en donde tenemos que también cuidar muchísimo la parte ambiental. Entonces, todos nuestros procesos como empresas, como negocio, como sector y gremio empresarial, se están adaptando y se están innovando a esa realidad. Y acompañando nosotros también en ese proceso al sector público es otra de las patas fundamentales, cómo innovamos nosotros como gremio, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien nosotros esperamos mucho del gobierno, de los diferentes gobiernos por los cuales ya estamos pasando, también nos permiten, gracias a sus acciones a nivel al menos macroeconómico, poder ofrecer este producto y esta financiación, este servicio de financiación a 130 meses, que en muchos países es imposible. Vos les comentás que vendés sin garantía hipotecaria, con una simple primera cuota, y no te creen, dicen, ¿cómo eso es posible? Y para nosotros eso es del día a día, y nos permite la situación como país hacerlo, pero también tenemos por otro lado que tenemos que cubrir un cierto gap
Y en eso es lo que comentaba hace rato también Aníbal, que tenemos que cubrir esa falencia que tiene el gobierno de no poder realmente satisfacer toda esa necesidad que tenemos en infraestructura. Entonces recae en el sector privado esa necesidad de cubrir eso. Entonces ayudamos con la infraestructura, también generando nuevos empleos. O sea, es un efecto multiplicador que lo hacemos posible. Así mismo. Tocaste un tema muy interesante que justamente es también la parte ambiental, la huella ambiental, el impacto ambiental que genera obviamente todos nuestros desarrollos. Y ahí creo que como gremio hemos ido caminando en mejorar de alguna manera la comunicación con el MADES, en mejorar un poquitito el procedimiento y la seguridad jurídica para poder comprar un suelo sabiendo o no que ese suelo tiene restricciones ambientales o no. Y en ese sentido creo que también es muy importante comentarles que esa responsabilidad social de generar ese impacto ambiental hace que el desarrollo finalmente urbanístico se dé más rápido, se dé de manera más ordenada y sobre todo el cliente termine de hacer su inversión, que es generando ya el hogar en ese terreno que nosotros le vendimos a lo mejor hace 5 años, porque en ese proceso se da siempre, pero en la medida que la parte ambiental esté ordenada, que la napa de agua no esté muy elevada, que no tenga una erosión muy fuerte por el suelo arenoso característico acá de la zona central, eso hace que realmente el cliente pueda lograr antes su vivienda, construir básicamente en su terreno. Entonces, me parece que la parte ambiental sigue siendo un eje muy importante. Como decía Vanessa, un poco los tiempos, creo que es el principal drama que tenemos todos los desarrollistas en los tiempos burocráticos de todas las instituciones que nos tienen que dar las aprobaciones para poder lanzar los proyectos. Y en ese sentido creo que el gremio ha hecho también con registro y con catastro, ha hecho canales, ¿no? Canales más rápidos, a lo mejor atenciones específicas, porque somos como grandes contribuyentes para esas instituciones. Entonces esos canales hizo un poco que mejore la comunicación y de alguna manera el tiempo sea a lo mejor no más rápido, pero sí más previsible, me parece. Ingeniero, me parece que vos siempre estás un poco adelante ahí. En referente a ese tema del tiempo, indudablemente que ahora los proyectos actuales de loteamiento ya no son más como era antes, que vos dividías la tierra y salías a vender al día siguiente, podríamos decir. Ahora tenemos que cumplir unos procesos muy largos y realmente que inciden mucho en el costo final. ¿Por qué? Primero, como primera medida, y justamente con los colegas estábamos viendo, tenemos que, cualquier terreno que va a ser sometido a un proceso de urbanización o de loteo, lo primero que tenemos que ver es qué dice el MADES al respecto y qué restricciones tenemos encima. Si hay restricciones, qué tipo de restricciones, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, hasta dónde podemos irnos. Y vamos a centrarnos en un caso, podríamos decir, muy actual, que todo el mundo seguramente tiene su interés: el distrito de San Bernardino. San Bernardino es una ciudad veraniega que todo el mundo, podríamos decir, todos queremos tener o nuestra segunda casa o nuestra casa de veraneo ahí, pero no todos los terrenos de San Bernardino son loteables. Hay muchísimas restricciones por distintos tipos, ¿verdad? Y entonces, de repente uno encuentra un terreno hermoso, pero no puedes hacer nada, no puedes tocar nada. Esa es la realidad, ¿verdad? Entonces, todas las empresas ahora nos vemos justamente con ese proceso. El primer proceso, el tema del MADES, después comprar o entrar en todo lo que es el proceso de aprobación municipal, que también conlleva su tiempo. Después viene el proceso de catastro y ya prácticamente podríamos decir culminando eso, que es una cuestión muy importante, ¿verdad? Y que lo cual creo que el gremio justamente es una de las grandes fortalezas de nuestro gremio, el tema de la formalización de todos, es de la culminación de ese proyecto de loteo con la inscripción en el registro. Todos los lotes terminan formalmente inscritos, garantizando la legalidad de esa venta y sobre todo que la persona que compra
sabe que tiene ese documento en regla, 100%. Así mismo. Tocaste ahí un tema muy interesante que es justamente cómo el bien, el lote, ya llega al proceso de comercialización teniendo una cuenta corriente catastral, teniendo unas exigencias ambientales, teniendo además de eso una exigencia inclusive de infraestructura. Todo eso acerca a una urbanización mucho más sostenible de alguna manera, a una urbanización más rápida también. Antes los procesos de desarrollos de los proyectos inmobiliarios eran muy largos. ¿Por qué? Y porque justamente no tenían a lo mejor todo ese checklist que hoy tenemos, nos cuesta muchísimo, es un gran desafío, pero realmente hace que los desarrollos puedan tener un ordenamiento y una velocidad muy diferente a como era antes, ¿verdad? Entonces, me parece que es otro factor muy interesante, ¿verdad? Y bueno, hablando un poco también de infraestructura, nada más para comentarles una innovación que tuvimos nosotros probando como Raíces fue el equipamiento de plazas. El equipamiento de plazas para justamente invitar también a las familias a habitar lo antes posible, ¿verdad? O a vivirlo de alguna manera un poco más rápido los fines de semana, yendo un poco al proyecto inmobiliario y viviendo más de cerca ese proyecto inmobiliario, generando una conexión emotiva de la familia con el proyecto. Y tuvimos muy buenos resultados. Nada más para comentarles y compartir con ustedes, el equipamiento obviamente no puede ser un equipamiento con materiales de alguna manera que puedan ser robables, porque de repente hay ciudades que tienen esa complicación de que de repente si tienen hierros o si tienen algunos tipos de metales, de repente te lo roban, pero de repente si hay más material reciclable, de repente es un poco más fácil que eso quede en el tiempo, que genere realmente una infraestructura utilizable ya por las familias y sobre todo inclusive por los proyectos aledaños, que normalmente son quienes terminan comprando también el proyecto que nosotros estamos lanzando, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos la prospección, normalmente los compradores siempre están en el entorno del proyecto inmobiliario que vamos a lanzar. Entonces ese equipamiento genera como una onda positiva en el resto de las urbanizaciones que hay alrededor, y me parece que es un buen modelo que lo comparto con todos ustedes. No sé si me pueden dar algo similar. Sí, la verdad que siguiendo la misma línea de algunas experiencias de innovación, a nosotros, como a todos, nos vino un día la pandemia, ¿no? Y realmente eso nos forzó a pensar cómo podemos acercar un producto inmueble al cliente. Y la verdad que fue una experiencia muy, muy interesante, porque siempre en el concepto de vendemos un lote que trata de ser fácil para el cliente, partiendo de la cuotita. La facilidad es como un concepto clave en nuestro negocio. ¿Cómo hacemos si no podemos ir a mostrar el lote y el cliente no puede ir a ver el lote? ¿Cómo hacemos para mostrarle? Y ahí realmente empezamos a crear todo un sistema en la página web nuestra, de Inmobiliaria del Este, la gente podía, y hasta ahora puede, hacerte una visita virtual 360 de todos los lotes. Y poder elegir el lote. Pensando en una inversión importante, bueno, pensamos, si viene otra pandemia, por lo menos ya sabemos cómo mostrar el lote. Y bueno, y ya el año pasado podemos incluso que la gente pueda comprar el lote con un PIN enmarcado dentro del e-commerce, porque también nos pasaba eso. ¿Cómo facilitamos el pago de esa primera cuota? Así que por más que es un producto rústico y que tiene muchos años, hay que siempre darle la vuelta para innovar. Si uno no puede en el producto, con infraestructura por supuesto, en la comunicación y en darle más facilidad al cliente para que adquiera ese inmueble. Exactamente. Adelante, Sí, Vanessa. de nuestra parte también todo lo que significó la pandemia también implicó invertir mucho justamente en tecnología, ¿verdad? La tecnología finalmente terminó siendo el vínculo que nos mantuvo unidos en comunicación
con todos, con nuestros agentes, con nuestros clientes, con los propietarios a quienes administramos, con nuestros colaboradores. Entonces, si estábamos gateando, empezamos a caminar con más fuerza en todo lo que se refiere a este tema. Entonces, invertir en eso también repercute positivamente en esa experiencia que tiene tanto el agente de ventas como también el comprador del terreno, ¿verdad? Que ya tiene una información en la palma de su mano con el teléfono y que puede acceder también con un simple WhatsApp a cómo está su contrato, en dónde está, en dónde puede firmar, en dónde puede pagar sus cuotas. No tiene que esperar esos 10 minutos en el teléfono que antes esperábamos para tener una simple información, ¿verdad? Entonces, en eso estamos en línea y también para seguir eso avanzando, porque hoy día ya el teléfono ya no basta tampoco, ¿verdad? Ahora tenés que ir un poco más allá y como nos mostraba un poco la disertante del tema anterior, no podemos quedarnos en hoy, ya tenemos que estar pensando en el futuro, ¿verdad? Prepararnos para eso, porque si no somos nosotros el cambio nos lleva por delante. Así mismo. Me parece que el ordenamiento justamente de todo lo que hablamos de los proyectos hace que llegue con la base necesaria para lograr eso que estaba mostrando la arquitecta Andrea justamente, tener las bases como para que el urbanismo ya de alta densidad llegue bien, ¿verdad? Llegue con calles anchas, llegue con un ordenamiento de uso de suelo y llegue sobre todo con un crecimiento urbanístico ordenado. Cierto que es el papel ese del municipio, pero si las bases del proyecto ya están, si se dejan de repente ya los lugares para las avenidas o los lugares para los edificios públicos y las plazas, facilita todo para que llegue años después a eso que nos mostraba la arquitecta. Me parece que es un poco la realidad. Así mismo. Sí, la verdad que ese es podríamos decir, el objetivo final, ¿verdad? De tener todo un ordenamiento, ¿verdad? Inclusive que la documentación esté a disposición de todo el mundo, ¿verdad? Que nosotros podamos recurrir, o sea, el interesado o una persona pueda recurrir y ver, por ejemplo, un proyecto de tal o cual empresa, esté a disposición completa ahí, ¿verdad? De ver toda la cuestión de referente a documentación, planos, todo eso, ¿verdad? Algún día vamos a tener esa información disponible. Mientras tanto, lastimosamente seguimos todavía peleando para conseguir juntar todo eso en un solo lugar, ¿verdad? Y sigue costándonos un poco todavía. Ahora, yo quería también hacer hincapié en una cuestión. El tema de la pandemia también nos obligó, hizo de que el cliente haya aprendido mucho más el tema de las redes sociales y la tecnología, y ahora manejan mucho más. Ahora, antes uno vendía un lote, podríamos decir, con una pequeña propaganda, algún tipo de panfleto, alguna que otra publicidad. Ahora no, ahora tenés todo disponible en el teléfono, podríamos decir, en la tablet, en la computadora, y las ofertas se revisan. Vos podés revisar la oferta de una inmobiliaria, de otra, en el mismo lugar en 5 minutos. Toda la información está prácticamente disponible. Eso hace también el hecho de que todas nuestras empresas, justamente de la Capelli, tengamos que justamente ponernos las pilas y trabajar en conjunto, ¿verdad? Para hacer todos esos proyectos en forma, ¿verdad? Así mismo. El proceso de digitalización ganó años luz realmente con la pandemia, en todo sentido. Cada empresa estaba luchando para digitalizar lo máximo posible y siempre costó muchísimo antes de la pandemia y hay que agradecer, yo creo, eso a la pandemia de cómo aumentó de los dos lados, desde el lado de la empresa y el lado del cliente. Es como que todos ya aceptamos esa plataforma mucho más rápido, ¿verdad? También interesante un poco, me parece, compartir con ustedes el efecto de las grandes infraestructuras hechas por el gobierno, como obviamente eso también permitió mucho desarrollo que a lo mejor antes se lo miraba como segunda vivienda, pero al tener un mejor acceso, como automáticamente puede llegar a cambiar eso
Esto más llevado obviamente a las ciudades del interior, ¿verdad? Donde está la mayor parte del desarrollo de nuestros proyectos, ¿verdad? Acá en Central ya casi ya no tenemos mucho desarrollo por la densidad existente, ¿verdad? Pero nada más comentar un poco el efecto de la Ruta 2 y la Ruta 7. Creo que es cómo acortó los tiempos y hizo que de repente uno pueda tener mucha más alternativa de suelos que a lo mejor se lo veía como muy de segunda vivienda o muy no maduros para poder desarrollarlo, y de repente cambió eso, ¿no? Cambió y sobre todo mejoró terriblemente, por lo menos a nivel acá nuestro de raíces. Vimos que aumentó de repente las posibilidades y fue un efecto a lo mejor gigantesco, como generó toda una reactivación, ¿verdad? Porque significa la compra del suelo, el desarrollo del proyecto y luego, por supuesto, el asentamiento humano ya de la gente, cómo empieza a construir. Me parece que fue un cambio. No sé si sintieron un poco lo mismo. Sí, totalmente. Creo que en los últimos 10 a 15 años la red vial se ha expandido de una forma gigante y la Ruta Negra trae desarrollo económico. Trae desarrollo económico, pueblos que uno lo miraba hace 10, 12 años y parecían destinados al olvido, hoy empiezan a asentarse, a tener vida propia. Y un poco también lo que conversábamos ayer, cómo el loteamiento en esos pequeños lugares hace de que la gente logre afianzarse, logre tener su terreno propio y de alguna manera contribuye a que no haya una migración a veces masiva a los grandes polos, a las grandes ciudades, como de repente puede pasar en otros países. Sin embargo, nuestro modelo de negocio y esta red vial que se está ampliando cada vez más hace que hayan más oportunidades de hacer urbanizaciones a precios accesibles y que la gente se pueda quedar y desarrollarse en el lugar donde nació, se crió y es oriunda. Así mismo, eso se da y les habrá pasado a cada uno en nuestras empresas, ¿no? Que de repente ciudades pequeñas no daban para generar proyectos inmobiliarios por el miedo a la profundidad que tenga, ¿no? la comercialización del proyecto. Pero de repente hay ciudades que realmente al lanzar el proyecto tiene una venta era como no esperada la cantidad de venta que tiene uno, y evidentemente se da por lo que vos decías un poco, que es cómo la gente de repente estaba esperando esto. Y se da de otra manera también desde el otro punto de vista cuando ciudades grandes como Santaní, como para dar un poco nada más una referencia, como clientes de ciudades cercanas a Santaní compran en la ciudad de Santaní porque ahí están las universidades o está en síntesis la mayor parte de los servicios gubernamentales. O sea, se da, yo creo, en dos vías, ¿verdad? Y para todo eso, como decía Lalo, justamente el acceso vial es el que hace la gran diferencia. Y para comentar nada más con ustedes, ¿verdad? Me parece que realmente fue un cambio muy grande. Hay que reconocer, en los últimos 2 o 3 gobiernos hubo muy buen desarrollo de redes viales y eso de alguna manera hizo crecer también el horizonte, ¿no? de nuestros proyectos. En ese sentido, yo creo que una de las cosas que más se lograron, o sea, de lo que más se lograron con la red vial es justamente que la gente no tenga que, como dijo Eduardo, tenga que migrar a las grandes ciudades, y sobre todo también un poco el hecho de que encuentren, podríamos decir, todo lo que buscaban o lo que quieren para una vivienda en su zona. No tienen que hacer una migración, irse, qué sé yo, venir por decirte, de allá lejos de Pirayú hacia Capiatá, San Lorenzo y compañía. ¿Por qué? Porque hay red vial nueva, buena, ¿verdad?, en la zona, que le permite, y al haber un proyecto de urbanización o de loteo en la zona, ellos pueden comprar, vivir tranquilamente y tienen forma de desplazarse sin ningún inconveniente, ¿verdad? No tienen que estar saliendo de su entorno donde están acostumbrados a moverse y a vivir toda la vida, ¿verdad? Eso es lo más importante. Exactamente. Creo que es una característica, ¿no?, que se da y bueno, hay ejes también que
que mejoraron notablemente, como el eje, ayer hablábamos, el eje norte de la Ruta 3, donde también hubo mucho crecimiento en los últimos 10 años de ciudades que antes a lo mejor no la mirábamos como posibles para proyectos inmobiliarios. Hoy uno encuentra ciudades mucho más consolidadas, infraestructuras mucho más fuertes en cuanto a servicios sanitarios, educación, mismo lo que es un poco la representación de los municipios. Y eso facilita que nosotros podamos siempre hacer el negocio, incumplir con ese rol que es ofrecer el acceso a la tierra propia, a la tierra con título de manera formal a la población creciente naturalmente, muchos jóvenes siempre tratando de adquirir ese terreno. Y como ejemplo nada más les pongo un poco lo que fue la Ruta 3, ¿no? el acceso norte. Ahí nosotros tuvimos mucho crecimiento, sobre todo en Santa Rosa, que es un poco una ciudad que tuvo características muy fuertes de crecimiento ordenado. También el gobierno hizo inversiones que también generó de vuelta más desarrollo, ¿no? Como un gran sanatorio que se hizo allá, ¿verdad? Y eso me parece que tuvo un fuerte impacto, ¿verdad? Y en ese sentido, de vuelta, de repente encontramos en esas ciudades también, cuando empezamos a lotear, le habrá pasado también a ustedes que antes no había desarrollo vía loteadoras, sino eran desarrollos de repente tipo municipales, lotes municipales o algo por el estilo, y cómo generó toda una... yo recuerdo esto hace 10 años más o menos en la ciudad de Santa Rosa específicamente, cómo generó como una pequeña onda positiva de que la gente empezó a comprar masivamente terrenos. Compraba un hermano y de repente, porque compró el hermano, el otro hermano también quería, y generaba en las familias esa posibilidad de acceder al suelo, a la tierra, y sobre todo lograr, como bien decías, un anhelo, ¿no? De tener un arraigo al suelo de su ciudad, no buscar salirse del ejido de repente de la familia, que característica de nuestra familia, un poco los fines de semana siempre se quieren ver los padres, los hijos, los nietos. Entonces eso yo creo que fue una demostración muy fuerte, ¿verdad? Y de alguna manera también, por el otro lado, una característica es como los municipios de Colonias Unidas, que son municipios que obviamente tienen un per cápita mucho más elevado, en donde las posibilidades de vender un terreno ya están de repente más cercanas a cuotas de proyectos acá de casas o departamentos en Central, ¿verdad? Y eso también facilita obviamente poder poner un proyecto con infraestructura full, o sea, todos empedrados, todo luz eléctrica, agua, desarrollo de las zonas comunes, de las zonas, mejor dicho, de las plazas. La importancia obviamente del municipio, me parece importante comentar, del ordenamiento que genera el municipio y sobre todo cómo cambia totalmente el per cápita de la ciudad y facilita que obviamente el presupuesto que uno tiene para la parte de obras sea triplicada 3 veces, ¿no? Me parece. Quería nada más hacer el comentario que muchos o algunos que he escuchado en estos años a modo de crítica es de, a ver, nosotros nos vamos a ofrecer productos y servicios en zonas más alejadas de lo que es Central, ¿verdad? ¿Y por qué se van? ¿Y por qué se extienden hasta allá? Y la verdad es que damos una solución innovando justamente y les damos esa solución que no es posible, ya no es una realidad para un joven que está saliendo de la universidad o del colegio, que está empezando a trabajar recién, o un matrimonio joven. No se puede comprar un inmueble aquí en Asunción. Entonces, ni siquiera ya Fernando de la Mora, San Lorenzo, ya no es accesible para ellos ese valor de inmueble que se está manejando. Entonces, llevamos ese desarrollo fuera de los ejidos normales
Y eso después va desarrollándose de forma orgánica, va creciendo por ese sentido de comunidad que se va creando en cada loteamiento, y luego encontrás en ciertos lugares que el loteamiento de tal empresa junto a la otra empresa instalaron una guatería y luego ya se van nutriendo ellos entre sí y va creciendo una comunidad que eso luego se van uniendo con otras comunidades. Y ese es el crecimiento que nosotros como también gremio vamos apoyando, porque tratamos que ese orden sea realmente igual, que las mismas normas se apliquen a todos, que se cumplan las normativas municipales, medioambientales, y que realmente tengamos esa certeza de que tenemos un servicio, un producto bien hecho, bien entregado, y nuestros clientes la certeza de que van a tener su título, porque esa es una inversión de toda la vida. Ese es el sueño, como decían ayer en una de las charlas, el sueño de la clase media, tener la casa propia. Y bueno, contribuimos a eso día a día aquí con este gremio. Así mismo, así mismo. Y pareciera ser que es un mercado, un mercado altamente competitivo, donde año a año vemos nuevas empresas, nuevos carteles, y sin embargo realmente vemos que el mercado sigue creciendo. El mercado de alguna manera vemos que se está ordenando cada vez más en cuanto a las reglamentaciones y los usos de suelo, y creo que por más que haya mucha competencia, creo que de alguna manera logramos subsistir ordenadamente, y sobre todo por medio de un gremio que nos representa y que nos permite sentarnos en una mesa y pelear obviamente por lo que necesitamos como gremio, lo que necesitamos como empresa, para poder justamente seguir mejorando los procesos y seguir elevando el estándar de nuestros productos, que de hecho se fue dando siempre en el momento. Sí. Adelante. Una cuestión también que quería compartir con la gente del público. Siempre he escuchado, creo que ya el año pasado, en charlas con los economistas, ¿verdad?, paraguayos, y hacen referencia. Creo que es un número que no sé si se sigue manteniendo, pero escuché el año pasado que el déficit habitacional que tenemos en el Paraguay en el año 2022 creo que fue de 20.000 casas. Era el déficit que era más o menos así, iba al término. Y una cosa importante que hay que tener en cuenta es que, o sea, tener una casa no es una cuestión de que uno va a decidir de un día para otro, pero empezamos primero con el terreno. Primero tenemos que empezar con el tema de tener un terreno en forma, ¿verdad? Y ahí recién partir del tema de lo que es la cuestión del tema habitacional en sí, ¿verdad? Nosotros seguimos teniendo podríamos decir, un déficit que, no sé, podríamos llamarle de compartido entre lo que hace el gobierno y lo que hacemos nosotros en el sector público, ¿verdad? Pero creo que nosotros también ponemos mucho esfuerzo de nuestra parte justamente para paliar lo que podemos, ¿verdad? No creo que podamos hacer magia tampoco, ¿verdad? Y es una realidad también que gran parte de nuestros clientes o no están bancarizados o de repente no son sujetos a crédito, con lo cual nosotros hacemos una parte de ese esfuerzo de lograr la vivienda, que es como decís, es el terreno, ¿no? Pero lastimosamente el crédito hipotecario no tiene una profundidad muy grande por el hecho justamente de que principalmente no están bancarizados nuestros clientes o no son sujetos a crédito. Entonces, como bien decía el ingeniero, es empezar por el suelo, que realmente es la base ya del arraigo de la familia a la zona. Entonces, me parece que una parte por lo menos está lograda, ¿no? Pero tenemos que seguir buscando herramientas para facilitar la construcción de la vivienda en los terrenos que nosotros vendimos. Me parece que ese es un desafío de hace unos cuantos años ya, pero tenemos que seguir buscando la forma de compaginar esto. No es la primera vez que se habla de esto, obviamente, pero tenemos que seguir empujando, ¿verdad? No sé si hay algún detalle más, porque ya me está mirando mal, me parece, acá atrás. Bueno, no sé si pido unas preguntas a la gente, no sé si tenemos algo así, vamos cerrando.
Gabriela, no la estoy viendo por acá, parece que está al fondo. Ahí le pasale el micrófono, por favor, Fernando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, Néstor Zavala, Dixa Inmobiliaria. Quería preguntarle a los cuatro algo que apareció en escena en los últimos tiempos. ¿Qué piensan ustedes de la inclusión al negocio de las ventas de casas con terreno a cuotita igual que la nuestra? Realmente una innovación muy buena que estamos viendo. Obviamente la cuota promedio de ese producto está muy diferente a la cuota promedio del sector, pero me parece que aporta muchísimo a la solución justamente de ofrecer una vivienda digna a un cliente de un segmento un poco más alto. Por lo menos lo veo así, ¿no? No sé cómo lo ven. Sí, pienso que también es realmente un segmento del negocio muy innovador, pero está obviamente ligado al banco, ¿verdad? Es un producto bancario sobre todo, donde bueno, el banco tiene sus reglamentaciones y su límite también. Y así como dijo Aníbal, creo que apunta a un segmento de gente un poco de un nivel medio, digamos, debe ser cerca de 400, 500 dólares por mes, que a lo mejor no es la masa que nosotros manejamos de 70, 80 dólares. Hablo en dólares porque creo que hay muchos argentinos, ¿verdad? Pero Es más fácil. es más fácil. Pero es realmente un producto muy bueno, que la gente pueda tener, y una casita digna. Yo he visto realmente 70, 80 metros cuadrados, muy bien construidos, con cuota de 2,5 millones, y creo que nos complementamos muy bien. Así como dijo el ingeniero, nosotros damos el terreno muchas veces, y ellos están ofreciendo la casa con nuestros terrenos o casa con terreno incluido. Creo que va a ser un eje a explorar. De hecho, la cantidad de terrenos que tenemos en el stock, yo creo que facilitó a que se dé, porque de hecho muchas de las empresas que hacen este tipo de viviendas y la venden con la financiación, no necesariamente en condominios cerrados, sino en loteos abiertos, finalmente compran de las tierras que ya fueron loteadas. O sea, normalmente no compran tierra bruta, sino normalmente compran terrenos. No sé si... Quería nomás hacer énfasis en una cosa. Uno de los principales inconvenientes del tema de la venta del lote con una casa pasa por el tema de la formalización tributaria de la persona que va a adquirir. Y ese es el inconveniente mayor que tenemos, porque el espectro de lo que nosotros hablamos justamente son personas que de repente están en el borde, podríamos decir, ganando un sueldo mínimo, una cosa así, pero no tienen formalmente de dónde, por ejemplo, no tienen o factura, no tributan. Entonces, y esa formalización es lo que le impide de repente acceder a ese tipo de vivienda, de lote con vivienda, ¿verdad? Entonces, ahí es una cuestión que es muy importante que hay que tener en cuenta. Adelante, Vanessa. Acá el desafío va a ser que en algún tiempo realmente se pueda ofrecer a 130 meses, pero desde las inmobiliarias, sacando al banco de la negociación. Pero vamos a ver cuándo llegamos ahí. Ojalá, ¿verdad? Me parece que tienen una pregunta ahí adelante. O sea que no se hace la financiación por parte de la inmobiliaria, se hace la financiación de parte bancaria. Nuestro producto tiene normalmente financiación propia. Nosotros financiamos normalmente a 130 meses sin hipoteca, y sobre todo ahí lo interesante es cómo tradicionalmente el paraguayo no tiene problema en comprometerse a pagar una cuota por 130 meses. Posiblemente es uno de los pocos productos que tienen una financiación muy larga en moneda local. Eso gracias, por supuesto, a que nuestro macro está un poco bien en ese sentido, ¿verdad? Correcto, pero justamente esta era la pregunta inicial que yo tenía, pero bueno, surgió ahí la duda sobre eso. Haciendo una financiación a 130 meses, ¿cómo resuelven el tema de morosidad / incumplimiento?
Creo que la morosidad es gestión. La morosidad de gestión es cuestión de hacer el trabajo. Ahí te está pasando, perdón, el micrófono. Gracias por la pregunta antes que nada. Que no tiene nada que ver a lo mejor con la inflación, ¿verdad? Que como ustedes saben, la inflación obviamente, por suerte en Paraguay, nos mantuvimos siempre en un dígito, entonces no hay problema de venderlo a largo plazo a moneda local sin tener una indexación, ¿verdad? Pero principalmente la cobranza tiene que ver un poco con lo que hablábamos, compartiendo acá rápido, antes que termine el tiempo, de que también hace justamente esa infraestructura que ponemos en los proyectos, hace que la gente lo vea más como un bien de mediano y corto plazo para poder hacer ya la casa rápido. En cambio, cuando antes, hace 30 años, hacíamos proyectos, de repente no tenía infraestructura y por supuesto, entonces la gente compraba para que alguna vez sea un desarrollo. Eso tiene que ver muchísimo con la morosidad, o sea, cuanto más primera vivienda, cuanto más desarrollo tenga el proyecto, cuanto más infraestructura tenga, hasta la actitud del municipio cambia con el impuesto inmobiliario que le va a cobrar a esos clientes que adquirieron el terreno. Por eso decíamos al comienzo que hoy ya es una constante hacer mucha infraestructura en los proyectos urbanísticos en el interior del país. Y eso facilita a que la morosidad de alguna manera esté controlada, porque es una pelea diaria, ¿no? Quería hacer énfasis a una cuestión. Nosotros hablamos de cuotas corridas de 130 meses, ¿verdad? Pero las cuotas son fijas, no reajustables. Es un monto único que se paga 130 meses. Así que imagínense cómo es el tema. Prácticamente las inmobiliarias, podríamos decir, como dijo Aníbal, nosotros solventamos, o sea, nos hacemos cargo de la parte de muchas cosas, ¿verdad? El costo operativo es muy grande al comienzo. Y la cuota, que puede parecer, así entre comillas, cara, pero que se mantiene durante 130 meses, uno después hace una relación, a los 2 años esa cuota prácticamente se depreció como mínimo un 30-35%, ¿verdad? Si no es más, ¿verdad? Dependiendo siempre también del aumento, porque también aumenta la cuota por una cuestión de oferta y demanda. Cuando ya no hay producto, obviamente los pocos productos que quedan tienen una cuota ya reajustada. Y eso hace también a que de repente el que compró el terreno de alguna manera tiene más arraigo a ese terreno y normalmente tiene menos morosidad cuando esa cuota va aumentando en el proyecto, ¿no? Bueno, agradecerles un poco a todos la presencia. Estamos ya con unos minutos pasados y de vuelta, bueno, voy a pedir un gran aplauso para nuestro gremio que siempre nos representa. Gracias. Gabriela.